Biografía de Albert Einstein. Biografía 30x60. Del mismo modo, también otros científicos se resistían a aceptar la hipótesis cuántica de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 426 preparado por Patricio Barros Einstein. Walter Nernst la calificó de probablemente lo más extraño jamás concebido, mientras que Robert Millikan la definía como totalmente inadmisible, aún después de haber confirmado su capacidad predictiva en su propio laboratorio. 835 En 1913 se inició una nueva etapa en la revolución cuántica cuando Niels Bohr ideó un modelo revisado de la estructura del átomo. Bohr, 6 años más joven que Einstein, brillante, pero más bien tímido y con cierta dificultad de expresión, era danés, lo que le permitió partir del trabajo sobre la teoría cuántica que estaban realizando alemanes como Planck y Einstein, y, a la vez, del trabajo sobre la estructura del átomo que estaban llevando a cabo ingleses como J. J. Thomson y Ernest Rutherford. En aquella época, la teoría cuántica era un invento alemán que apenas había penetrado en Inglaterra, recordaría Arthur Eddington. 836 Bohr había ido a estudiar con Thomson en Cambridge. Pero el apocado danés y el brusco británico tuvieron problemas de comunicación, de modo que Bohr emigró a Manchester para trabajar con Rutherford, que era más sociable, y que había concebido un modelo de átomo que comportaba un núcleo con carga positiva en tomo al que orbitaban diminutos electrones con carga negativa. 837 Bohr perfeccionó el modelo partiendo del hecho de que dichos electrones no se precipitaban hacia el núcleo y emitían un continuo espectro de radiación, tal como sugería la física clásica. En el nuevo modelo de Bohr, que se basaba en el estudio del átomo de hidrógeno, el electrón giraba alrededor del núcleo solo en determinadas órbitas permitidas y en estados con energías discretas. El átomo podía absorber energía de una radiación, como la luz, solo en incrementos que subieran al electrón un grado hasta otra de las órbitas permitidas. Del mismo modo, el átomo podía emitir radiación solo en incrementos que bajaran al electrón un grado hacia otra órbita permitida. Cuando un electrón pasaba de una órbita a la siguiente, se producía un salto cuántico. En otras palabras, había un desplazamiento inconexo y discontinuo. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 427 preparado por Patricio Barros de un nivel a otro, sin posibilidad de estado intermedio. Bohr pasó luego a mostrar cómo ese modelo explicaba las líneas del espectro de la luz emitida por el átomo de hidrógeno. Einstein se sintió a la vez impresionado y algo celoso cuando supo de la teoría de Bohr. Como le diría otro científico a Rutherford. Me dijo que una vez él había tenido ideas similares, pero que no se había atrevido a publicarlas. Posteriormente, Einstein declararía, aludiendo al descubrimiento de Bohr. Constituye la más alta forma de musicalidad en la esfera del pensamiento. 838 En 1916 Einstein utilizó el modelo de Bohr como fundamento de una serie de artículos, el más importante de los cuales, sobre la teoría cuántica de la radiación, se publicaría también oficialmente en una revista en 1917. 839 Einstein empezaba con un experimento mental en el que se llenaba una cámara con una nube de átomos. Luego se rociaba a estos con luz, una forma de radiación electromagnética. A continuación, Einstein combinaba el modelo del átomo de Bohr con la teoría de los cuantos de Planck. Si cada cambio producido en la órbita de un electrón se correspondía con la absorción o emisión de un cuanto de luz, entonces, sorpresa. De ello se derivaba una manera nueva y mejor de deducir la fórmula de Planck para explicar la radiación del cuerpo negro. Como se jactaría Einstein ante Michele Besso. Ha surgido en mí una brillante idea sobre la absorción y la emisión de radiación. Te interesará. Una derivación asombrosamente simple. Yo diría la derivación de la fórmula de Planck. Un asunto absolutamente cuantificado. 840 Los átomos emiten radiación de forma espontánea, pero Einstein planteaba la hipótesis de que ese proceso también podía estimularse. Una forma muy simplificada de describirlo es suponer que un átomo se halla ya en un estado de alta energía por haber absorbido un fotón. Si se dispara hacia él otro fotón con una determinada longitud de onda, se emitirán dos fotones de la misma longitud de onda y dirección. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 428 preparado por Patricio Barros. Lo que descubrió Einstein resultaba algo más complejo. Supongamos que tenemos un gas formado por átomos hacia los que se proyecta energía, pongamos por caso, mediante impulsos de electricidad o de luz.
Muchos de los átomos absorberán energía y pasarán a un estado energético más alto, con lo que empezarán a emitir fotones. Einstein afirmaba que la presencia de esa nube de fotones hacía más probable aún que se emitiera un fotón de la misma longitud de onda y dirección que los del resto de la nube. 841 Casi 40 años después, este proceso de emisión estimulada constituiría la base para la invención del láser, un acrónimo de la expresión inglesa Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, amplificación de la luz mediante emisión inducida de radiación. Había una parte de la teoría cuántica de la radiación de Einstein que tenía extrañas implicaciones. Puede demostrarse de manera convincente, le diría a Beso, que los procesos elementales de emisión y absorción son procesos dirigidos. 842 En otras palabras, cuando un fotón es emitido por un átomo, no lo hace, como habría querido la teoría ondulatoria clásica, en todas direcciones a la vez, sino que, lejos de ello, el fotón tiene momento. Es decir, las ecuaciones solo funcionan si cada cuanto de radiación se emite en una dirección concreta. Eso no representaba necesariamente un problema. Pero había otra cosa. No había forma alguna de determinar qué dirección podía tomar el fotón emitido. Y asimismo, no había forma alguna de determinar cuándo ocurriría eso. Si un átomo se hallaba en un estado de alta energía, era posible calcular la probabilidad de que emitiera un fotón en un momento dado. Pero no era posible determinar de forma precisa el momento de la emisión, como tampoco lo era determinar la dirección. Daba igual la cantidad de información que tuviéramos. Todo era cuestión de azar, como el rodar de los dados. Y eso sí era un problema, puesto que suponía una amenaza para el estricto determinismo de la mecánica newtoniana. Socavaba la certeza de la física Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 429 Preparado por Patricio Barros. Clásica y la fe en que, si se conocieran todas las posiciones y velocidades de un sistema, se podría determinar su futuro. Puede que la relatividad pareciera una idea radical, pero al menos preservaba unas rígidas reglas de causa y efecto. El caprichoso e impredecible comportamiento de los fastidiosos cuantos, en cambio, andaba a la greña con esta causalidad. Constituye un punto débil de la teoría, concedía Einstein, el hecho de que deje el tiempo y la dirección del proceso elemental al azar. El propio concepto de azar, Zufall era la palabra alemana que empleaba, le resultaba tan desconcertante, tan extraño, que puso el término entre comillas, como para distanciarse de él. 843 Para Einstein, y, de hecho, para la mayoría de los físicos clásicos, la idea de que pudiera haber una aleatoriedad fundamental en el universo, es decir, que los acontecimientos simplemente pudieran suceder sin que hubiera una causa, no solo era motivo de malestar, sino que socavaba íntegramente el programa de la física. De hecho, Einstein jamás llegaría a reconciliarse con dicha idea. El asunto de la causalidad me atormenta bastante, le escribiría a Max Born en 1920. ¿Es concebible la absorción y emisión cuántica de la luz en términos de una causalidad completa? 844 Durante el resto de su vida, Einstein seguiría siendo renuente a la noción de que en el reino de la mecánica cuántica la naturaleza se rigiera por probabilidades e incertidumbres. Considero completamente intolerable la idea de que un electrón expuesto a radiación elija por su propia voluntad no solo el momento de saltar, sino también su dirección, le diría desesperado a Born unos años después. En ese caso, preferiría ser zapatero remendón, o incluso empleado de una casa de juego, antes que físico. 845 Filosóficamente, la reacción de Einstein parecía ser un eco de la actitud manifestada por los antirrelativistas, que interpretaban, o malinterpretaban, que la teoría de la relatividad de Einstein suponía el fin de las certezas y los absolutos en la naturaleza. En realidad, Einstein consideraba que la teoría de la relatividad conduciría a una descripción más profunda de dichas certezas y Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 430 Preparado por Patricio Barros Absolutos, lo que él denominaba invariancias, basándose en la combinación de espacio y tiempo en una estructura tetradimensional. La mecánica cuántica, por su parte, se basaría en auténticas incertidumbres subyacentes en la naturaleza, acontecimientos que únicamente podían descifrarse en términos de probabilidades. En una visita de Berlín realizada en 1920, Niels Bohr, que se había convertido en el abanderado del movimiento pro mecánica cuántica en Copenhague, tuvo ocasión de reunirse por primera vez con Einstein.
Bohr se presentó en el piso de este llevándole queso y mantequilla daneses, y luego se lanzó a una discusión sobre el papel que el azar y la probabilidad desempeñaban en la mecánica cuántica. Einstein expresó sus recelos ante la idea de abandonar la continuidad y la causalidad. Bohr, en cambio, se mostraba más audaz a la hora de adentrarse en aquel nebuloso reino. Abandonar la causalidad estricta, replicó Einstein, era la única vía dadas las evidencias. Einstein admitió que se sentía impresionado, pero también preocupado, por los trascendentales descubrimientos de Bohr sobre la estructura del átomo y la aleatoriedad que ello implicaba para la naturaleza cuántica de la radiación. Probablemente yo podría haber llegado a algo parecido por mí mismo, se lamentaba Einstein, pero si todo esto es cierto, entonces significa el fin de la física. 846 Aunque Einstein consideraba desconcertantes las ideas de Bohr, el desgarbado e informal danés le pareció encantador. No ha habido muchas veces en mi vida en que un ser humano me haya causado tal alegría con su mera presencia como hizo usted, le escribiría a Bohr inmediatamente después de la visita, añadiendo que para él era un placer recordar su rostro alegre y juvenil. No menos efusivo se mostraba a la hora de hablar de él a otros. Bohr estuvo aquí, y me ha entusiasmado tanto como a ti, le escribiría a su amigo mutuo Paul Ehrenfest, en Leiden. Es un muchacho Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 431 Preparado por Patricio Barros extremadamente sensible y se mueve por este mundo como si estuviera en trance. 847 Bohr, por su parte, reverenciaba a Einstein. Cuando se anunció, en el año 1922, que ambos habían ganado sendos premios Nobel correspondientes a 2 años seguidos, Bohr le escribió diciéndole que su propia alegría se había visto incrementada por el hecho de que se hubiera reconocido primero a Einstein por la contribución fundamental que usted ha realizado en el especial ámbito en el que yo trabajo. 848 En su regreso a casa después de haber pronunciado el discurso de aceptación en Suecia, el verano siguiente, Einstein se detuvo en Copenhague para ver a Bohr, que fue a recibirle a la estación de tren para luego acompañarle hasta su casa en tranvía. En el camino entablaron un debate. Cogimos el tranvía y hablamos tan animadamente que nos pasamos de largo, recordaría Bohr. Nos bajamos y cogimos otro de vuelta, pero de nuevo nos pasamos de largo. La conversación resultaba tan fascinante que a ninguno de los dos parecía importarle. Íbamos arriba y abajo, relataría Bohr, y podíamos imaginar muy bien lo que la gente debía de pensar de nosotros. 849 Más que una mera amistad, su relación se convertiría en una interrelación intelectual que se inició con opiniones divergentes sobre la mecánica cuántica, pero que luego se amplió a otras cuestiones relacionadas de la ciencia, el conocimiento y la filosofía. En toda la historia del pensamiento humano no hay mayor diálogo que el que tuvo lugar durante años entre Niels Bohr y Albert Einstein sobre el significado del cuanto, afirma el físico John Wheeler, que estudió con Bohr. Por su parte, el filósofo social C.P. Snow aún iba más lejos. Jamás se ha llevado a cabo un debate intelectual más profundo, proclamaba. 850 Su disputa abordó el núcleo fundamental del diseño del cosmos. Había una realidad objetiva que existía independientemente de que nosotros pudiéramos observarla o no. Había leyes que restauraban la causalidad de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 432 Preparado por Patricio Barros Estricta en los fenómenos que parecían intrínsecamente aleatorios. ¿Había algo predeterminado en el universo? Durante el resto de su vida, Bohr farfullaría de rabia ante sus reiterados fracasos a la hora de tratar de convertir a Einstein a la mecánica cuántica. Einstein, Einstein, Einstein. Murmuraba exasperado después de cada encuentro. Pero se trataría de una discusión realizada con profundo afecto, e incluso con gran sentido del humor. En una de las numerosas ocasiones en las que Einstein declaró que Dios no jugaba a los dados, fue Bohr quien le dio una réplica que llegaría a hacerse célebre. Einstein, deje de decirle a Dios lo que tiene que hacer. 851 Saltos cuánticos. A diferencia del desarrollo de la teoría de la relatividad, que fue en gran medida el producto del trabajo de un hombre realizado en un cuasi solitario esplendor, el desarrollo de la mecánica cuántica, de 1924 a 1927, se produjo a partir de una explosión de actividad por parte de una clamorosa congregación de jóvenes innovadores que trabajaron tanto en paralelo como en colaboración. Estos se basaron en los fundamentos establecidos por Planck y Einstein, quienes seguirían resistiéndose a las radicales derivaciones de los cuantos, así como en los avances de Bohr, que actuaría como mentor de la nueva generación.
Louis de Broglie, que ostentaba el título de príncipe por estar emparentado con la depuesta familia real francesa, estudió historia con la esperanza de convertirse en funcionario público. Pero cuando terminó la carrera empezó a sentirse fascinado por la física. Su tesis doctoral de 1924 contribuiría a transformar este campo. Si una onda puede actuar como partícula, se preguntaba, ¿no debería también una partícula poder actuar como onda? En otras palabras, Einstein había dicho que la luz debía contemplarse no solo como onda, sino también como partícula. Del mismo modo, para de Broglie, una partícula como un electrón también podía contemplarse como onda. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 433 preparado por Patricio Barros. Tuve una súbita inspiración, recordaría posteriormente de Broglie. El dualismo onda-partícula de Einstein era un fenómeno absolutamente general que se extendía a toda la naturaleza física, y al ser ese el caso, el movimiento de todas las partículas, fotones, electrones, protones o cualquier otra, se podía asociar a la propagación de una onda. 852 Utilizando la ley einsteiniana del efecto fotoeléctrico, de Broglie demostraba que la longitud de onda asociada a un electrón, o a cualquier partícula, era proporcional a la constante de Planck dividida por el momento de la partícula. Esta resulta ser una longitud de onda increíblemente diminuta, lo que significa que normalmente solo resulta relevante para las partículas del ámbito subatómico, pero no para cosas tales como las piedras, los planetas o las pelotas de béisbol. En el modelo de átomo de Bohr, los electrones podían cambiar sus órbitas, o más exactamente, sus pautas de onda estacionaria estable, solo en determinados saltos cuánticos. La tesis de Broglie ayudaba a explicar este hecho al concebir a los electrones no solo como partículas, sino también como ondas. Dichas ondas se despliegan en la trayectoria circular que rodea el núcleo, y ello solo será si el círculo alberga un número entero, como 2,3 o 4, de longitudes de onda de las partículas. Si queda alguna fracción de longitud de onda suelta, esta no encajará netamente en el círculo prescrito. De Broglie hizo 3 copias mecanografiadas de su tesis y envió una de ellas a su asesor, Paul Langevin, que era amigo de Einstein, y también de Madame Curie. Langevin, algo desconcertado, le pidió otra copia para enviársela a Einstein, quien elogiaría efusivamente el trabajo. Según sus palabras, este había levantado un extremo del gran velo. Como señalaría orgullosamente el propio de Broglie. Eso hizo que Langevin aceptara mi trabajo. 853 Einstein realizó su propia aportación cuando, en junio de aquel mismo año, recibió un artículo escrito en inglés de un joven físico de la India llamado Satyendra Bose. Este deducía la ley de la radiación del cuerpo negro de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 434 preparado por Patricio Barros Planck tratando la radiación como si fuera una nube de gas y aplicándole luego un método de análisis estadístico. Pero había una diferencia. Bose decía que 2 fotones cualesquiera que tuviesen el mismo estado de energía resultaban completamente indistinguibles, tanto en teoría como de hecho, y no debían tratarse de manera independiente en los cálculos estadísticos. Aquella creativa utilización del análisis estadístico por parte de Bose recordaba el juvenil entusiasmo de Einstein por dicho planteamiento. De modo que este no solo hizo publicar el artículo de Bose, sino que lo amplió con otros 3 de cosecha propia. En ellos, Einstein aplicaba el método de conteo de Bose, que más tarde pasaría a conocerse como estadística de Bose-Einstein, a las moléculas de gases reales, convirtiéndose así en el principal inventor de la mecánica cuántico-estadística. El artículo de Bose hablaba de fotones, que carecen de masa. Einstein, por su parte, ampliaba la idea tratando partículas cuánticas con masa también como indistinguibles unas de otras a efectos estadísticos en determinados casos. Los cuantos o las moléculas no se tratan como estructuras estadísticamente independientes, escribiría. 854 La idea clave, que Einstein extrajo del artículo inicial de Bose, tiene que ver con el modo de calcular las probabilidades para cada estado posible de múltiples partículas cuánticas. Por emplear una analogía sugerida por el físico de Yale Douglas Stone, imaginemos cómo se realiza este cálculo en el caso de los dados.
A la hora de calcular las probabilidades de que la tirada de dos dados, A y B, dé como resultado el afortunado 7, tratamos, por ejemplo, la posibilidad de que en A salga 4 y en B salga 3 como un resultado, y la de que en A salga 3 y en B salga 4 como otro resultado distinto, contando, así, cada una de estas dos combinaciones como una forma distinta de sacar 7. Einstein se dio cuenta de que la nueva manera de calcular las probabilidades de estados cuánticos implicaba tratarlas no como dos posibilidades distintas, sino como una sola. Una combinación 4, 3 resultaba aquí indistinguible de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 435 preparado por Patricio Barros. Una combinación 3, 4, del mismo modo que, por ejemplo, una combinación 5, 2 resultaba indistinguible de una combinación 2, 5. Esto reduce a la mitad el número de formas distintas en que se puede sacar un 7 tirando dos dados. Pero no afecta al número de formas en que puede salir un 2 o un 12, empleando cualquiera de ambos métodos de conteo hay solo una forma de sacar cada uno de esos dos totales, y solo reduce de 5 a 3 el número de formas en que ambos dados pueden arrojar un total de 6. Bastan unos minutos de anotar posibles resultados para mostrarnos cómo este sistema cambia las probabilidades totales de sacar un determinado número. Las posibilidades derivadas de este nuevo método de cálculo son aún mayores si las aplicamos a varias docenas de dados. Y si tratamos con miles de millones de partículas, dicho cambio de probabilidades se hace enorme. Cuando aplicó este planteamiento a un gas de partículas cuánticas, Einstein descubrió una asombrosa propiedad. A diferencia de un gas de partículas clásicas, que seguirá siendo un gas a menos que dichas partículas se atraigan mutuamente, un gas de partículas cuánticas puede condensarse en una especie de líquido aun cuando no exista una fuerza de atracción entre ellas. Este fenómeno, hoy denominado condensación de Bose-Einstein, XXV representó un descubrimiento genial e importante en el ámbito de la mecánica cuántica, y se debe atribuir a Einstein casi todo el mérito. Bose todavía no se había dado cuenta de que las matemáticas estadísticas que empleaba representaban un planteamiento fundamentalmente nuevo. Como en el caso de la constante de Planck, Einstein supo reconocer la realidad física, y la trascendencia, de una innovación concebida por otra persona. 855 El método de Einstein tenía el efecto de que trataba las partículas como si éstas poseyeran rasgos ondulatorios, tal como habían sugerido de Broglie y él mismo. Incluso predijo que si se realizaba el viejo experimento de la doble ranura de Thomas Young, el que demostraba que la luz se comporta como Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 436 preparado por Patricio Barros una onda haciendo pasar un rayo a través de dos ranuras y observando el patrón de interferencia, empleando un haz de moléculas de gas, estas interferirían unas con otras como si fueran ondas. Un haz de moléculas de gas que pase a través de una abertura, escribió, debe experimentar una difracción análoga a la de un rayo de luz. 856 Asombrosamente, no tardó en haber experimentos que demostraran que tal cosa era cierta. Pese a su malestar ante la dirección que estaba tomando la teoría cuántica, Einstein seguía contribuyendo a su avance, al menos por el momento. En consecuencia, Einstein ha colaborado claramente en los fundamentos de la mecánica ondulatoria, diría más tarde Max Born, y ello no puede refutarse bajo ningún pretexto. 857 Einstein admitía que encontraba bastante misteriosa aquella mutua influencia de las partículas, puesto que parecía como si éstas se comportaran de manera independiente. Los cuantos o moléculas no son tratados independientemente unos de otros, le escribió a otro físico que había expresado su desconcierto. En una postdata, admitía que todo aquello funcionaba bien matemáticamente, pero que la naturaleza física sigue velada. 858 A primera vista, este presupuesto de que dos partículas podían tratarse como indistinguibles violaba un principio al que, pese a ello, Einstein trataría de aferrarse en el futuro, el principio de diferenciación, que afirma que las partículas con distintas posiciones en el espacio poseen realidades distintas e independientes. Uno de los objetivos de la teoría de la gravitación en la relatividad general había sido el de evitar cualquier fantasmagórica acción a distancia, como Einstein la calificaría posteriormente, por la que algo que le ocurriera a un cuerpo pudiera afectar instantáneamente a otro cuerpo distante. Einstein se hallaba de nuevo en la vanguardia del descubrimiento de un aspecto de la teoría cuántica que en el futuro le produciría malestar.
Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 437 preparado por Patricio Barros y una vez más, otros colegas más jóvenes adoptarían sus ideas más fácilmente que él mismo, de igual modo que él había adoptado antaño las implicaciones de las ideas de Planck, Poincaré y Lorentz más fácilmente que ellos. 859 Hubo aquí otro participante imprevisto que vino a dar un paso más, Erwin Schrödinger, un físico teórico austríaco que, desesperado de poder descubrir algo significativo, había decidido convertirse en filósofo. Pero al parecer el mundo tenía ya suficientes filósofos austríacos, puesto que no logró encontrar trabajo en ese ámbito. De modo que volvió a la física inspirado por los elogios de Einstein a de Broglie, ideó una teoría denominada mecánica ondulatoria. Esta conducía a una serie de ecuaciones que regían el comportamiento ondulatorio de los electrones de Broglie, que Schrödinger, repartiendo el mérito tal como él creía que correspondía, denominaba ondas de Einstein-de Broglie. 860 Al principio Einstein manifestó su entusiasmo, pero pronto empezó a preocuparse por algunas de las ramificaciones de las ondas de Schrödinger, sobre todo la de que con el tiempo éstas podían propagarse por un área enorme. Einstein no creía que en realidad un electrón pudiera experimentar tal ondulación. Entonces, ¿qué representaba verdaderamente la ecuación ondulatoria en el mundo real? La persona que ayudó a responder a esta pregunta fue Max Born, íntimo amigo de Einstein y, junto a su esposa, Edith, también frecuente corresponsal suyo, que por entonces enseñaba en Gotinga. Born sugirió que la onda no describía el comportamiento de la partícula, sino que en realidad describía la probabilidad de su posición en un momento dado. 861 Era aquel un planteamiento que revelaba el hecho de que la mecánica cuántica se basaba esencialmente, más aún de lo que previamente se creía, en el azar antes que en las certezas causales. Y esto hizo a Einstein todavía más receloso. 862 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 438 preparado por Patricio Barros Paralelamente, en el verano de 1925 se había desarrollado otra aproximación a la mecánica cuántica de la mano de un joven de 23 años de rostro jovial y entusiasta del excursionismo, Werner Heisenberg, que fue alumno de Niels Bohr en Copenhague y luego de Max Born en Gotinga. Como había hecho el propio Einstein en sus años de juventud más radicales, Heisenberg partió como base de la sentencia de Ernst Mach de que las teorías debían evitar cualquier concepto que no pudiera ser observado, medido o verificado. Para Heisenberg, eso significaba evitar el concepto de las órbitas de electrones, dado que éstas no podían observarse. En lugar de ello, se basó en un planteamiento matemático que explicara algo que él podía observar. Las longitudes de onda de las líneas espectrales de la radiación de esos electrones cuando estos perdían energía. El resultado era tan complejo que Heisenberg le envió su artículo a Born y se marchó de acampada con otros miembros de su grupo excursionista, confiando en que su mentor lo descifrara. Y Born lo hizo. Las fórmulas matemáticas implicaban lo que se conoce como matrices. Born las resolvió e hizo publicar el artículo. 863 En colaboración con Born y otros científicos de Gotinga, Heisenberg procedió luego a perfeccionar una mecánica matricial que más tarde se revelaría equivalente a la mecánica ondulatoria de Schrödinger. Einstein escribió cortésmente a la esposa de Born, Edith, diciéndole que los conceptos de Heisenberg-Born nos dejan sin aliento, palabras cuidadosamente expresadas que pueden leerse de diversas maneras. En una carta dirigida a Ehrenfest, en Leiden, Einstein se mostraba más directo. Heisenberg ha puesto un gran nuevo cuántico, escribió. En Gotinga creen en ello. Yo no. 864 La aportación más famosa y perturbadora de Heisenberg se produciría 2 años después, en 1927, y para el público en general constituye uno de los aspectos más conocidos y desconcertantes de la física cuántica. El principio de incertidumbre. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 439 preparado por Patricio Barros Es imposible conocer, declararía Heisenberg, la posición exacta de una partícula, como un electrón en movimiento, y su momento exacto, esto es, su velocidad multiplicada por su masa, en un mismo instante. Cuanto más precisamente se mida la posición de la partícula, menos precisamente será posible medir su momento. Y la fórmula que describe esta disyuntiva incorpora, de manera nada sorprendente, la constante de Planck.
El propio acto de observar algo, de dejar que los fotones, o electrones, o cualquier otra partícula onda de energía, toquen el objeto, afecta a la observación. Pero la teoría de Heisenberg iba más allá. Un electrón, decía, no tiene una posición o trayectoria definidas hasta que lo observamos. Se trata de una característica de nuestro universo, no simplemente de un defecto de nuestra capacidad de observación o de medición. El principio de incertidumbre, tan sencillo y a la vez tan asombroso, fue como una estaca clavada en el corazón de la física clásica. Afirma que no hay realidad objetiva, ni siquiera posición objetiva de una partícula, fuera de nuestras observaciones. Además, el principio de Heisenberg y otros aspectos de la mecánica cuántica socavan la noción de que el universo obedece a leyes causales estrictas. El azar, la indeterminación y la probabilidad pasaban a ocupar el lugar de la certeza. Einstein le escribió una nota oponiéndose a tales conceptos, a lo que Heisenberg respondió abiertamente. Creo que el indeterminismo, esto es, la invalidez de la causalidad rigurosa, es necesario. 865. Cuando Heisenberg fue a Berlín a dar una conferencia en 1926, pudo reunirse con Einstein por primera vez. Biografía generada por Biografías en español.